Buenas, estamos en otro episodio de la tertulia política con Felipe Vélez. Aquí seguimos en conversaciones por fuera de la política electoral, pero hablando de política. Estamos hoy con un invitado, Camilo Guzmán. Es el director del Centro de Pensamiento Libertac, que se fundó para defender la libertad económica. Camilo es egresado de AFIT, de Administración de Negocios, con una maestría en gobierno y una especialización en políticas públicas en Queen Mary University en Londres, ¿cierto, Camilo? Docente, columnista. Camilo, yo te conocí a vos hace muchos años. Muchos años. Nos conocimos y hacías parte de la unidad técnica legislativa de Pablo Luis Castries, tal cual. ¿Pero qué pasó después de ese momento? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio. Ahorita, antes de arrancar, estábamos hablando de que le ha ido muy bien y lo vemos por muchas partes. La verdad es una cosa que no te digas. Yo creo que es un trabajo magnífico el TikTok, la persona cargada de hacer eso, porque me aparece todo asqueroso. Entonces significa que al menos en mi algoritmo, que está sesgado, obviamente, aparece mucho. Bueno, eso está bien, buena noticia. Pero sí, yo trabajé 4 años. Yo me gradué del pregrado y me fui a trabajar con Paola 4 años en el Congreso. Fueron 4 años maravillosos con una jefe que quiero y admiro mucho. Yo se lo digo a ella todos los días. Muchas de las cosas que soy hoy, en lo que me he convertido, es gracias a ella. Yo a veces hablo con mi equipo y me acuerdo, me siento que soy ella de la que está hablando. Es una persona en la que admiro mucho. Creo, insisto, en que es una de las políticas más inteligentes que tiene Colombia, pero menos valorada. Pero después de los 4 años, en un momento en donde muy poca gente tomaría esta decisión, yo decidí junto a mi esposa, porque era el momento en que Duque, nosotros veníamos de ver oposición, Duque gana la presidencia. Digamos que para cuando uno estaba metido en política, eso eran los gloriosos, ¿no? Ahí era la oportunidad de estar en el gobierno, de cualquier cosa. Y es por ello decidimos irnos a Londres a estudiar y hacer como esa pausa. ¿Y por qué? Porque si no lo hacíamos en ese momento, no lo iba a poder hacer nunca. Y ya me meto aquí y ya no salgo de la vida laboral. Nos hace una oportunidad. Exactamente. Era la oportunidad de oro. Me faltó esa oportunidad. No teníamos hijos. Nos acabamos de casar, estábamos recién casados. Pero además de eso, pues, cada uno se había ganado una beca. Entonces teníamos la oportunidad de ir a estudiar. Eso fue un año de estudio, pero fue un año sabático espectacular, donde primero como pareja lo disfrutamos muchísimo. Segundo, disfrutamos de esa experiencia sin hacer nada más que estudiar poesía y aprovechar todo lo que hay alrededor, y sin preocuparnos mucho por qué iba a pasar cuando regresáramos. ¿Y qué pasó cuando regresaste? Pero estando allá, todavía no estamos allá, yo digamos que ya me había vinculado al mundo de los centros de pensamiento desde hace años, y de los centros de pensamiento que defienden las ideas de la libertad o liberales desde hace muchísimos años. Todavía estaba en el Congreso. Gracias a un amigo en común, a Pedrico Hoyos, que una vez me recomendó un evento que hacen cada año en Estados Unidos que se llama Acton University, que lo hace una organización que se llama Acton Institute. Dije, ¿qué es eso? Un gran congreso de 4 días donde van, digamos, todos los intelectuales, defensores de la libertad, pero es un congreso católico o mejor cristiano, en el sentido que van varias vertientes del cristianismo durante 4 días, y ahí fue donde yo me enamoré de estas ideas y de ese mundo. Pero estando en Londres, yo dije, voy a aprovechar que estoy acá, que voy a sacarle tiempo a esto, me voy a meter a uno de los centros de pensamiento más importantes del mundo, que se llama el Institute of Economic Affairs, que queda allá. Fue fundado por un señor que se llama Sir Anthony Fisher, y entonces yo me metí de voluntario, y entonces estando allá me invitaron a un evento. Estaba en el pleno debate del Brexit, me acuerdo. Y llegué a la dirección donde era el evento. Cuando llegué, la sorpresa era que era un poco. Entonces no te digo, te voy a invitar a un evento de un centro de pensamiento en Londres. Vos te imaginas la cámara aburridora del mundo, un man encorbatado de perfecto inglés, hablando de cosas que uno no va a entender. Cuando llego yo y encuentro que era un pop, todo el mundo tomando cerveza, puros pelados, hablando de ideas y hablando de cosas importantes, y había miembros del parlamento, etcétera, pero todos ahí en un ambiente. Y yo decía, a Colombia le hace falta algo así, porque bajar la conversación política exactamente, la conversación política en Colombia está a 100.000 pies de altura, y falta eso, llevar a la gente, y eso también hace parte de cómo fortalecemos la democracia. Entonces yo me acuerdo, yo llegué ese día enamorado de eso y le dije a mi esposa,
yo voy a llegar y voy a montar un centro de pensamiento. Y ella me dijo, estás loco, porque solo hay dos tipos de personas que pueden hacer un centro de pensamiento. A, millonarios. B, genios. Y usted no cumple ninguna de las dos. O sea, soy ni un intelectual exitoso, ni tiene la plata para eso. Nosotros tenemos que llegar y pues vivir de algo. Pero como yo soy bruto, pero decidí, yo, y en el momento yo dije, no, yo voy a salirme de la política. Yo desde que estaba en el Congreso me había dado cuenta que yo no tengo la personalidad para el mundo de la política partidista, digamos, y electoral menos, en el sentido de la política, la lucha por el poder en un juego de suma cero por naturaleza, aquí en Dinamarca, donde sea. Y eso requiere una personalidad ya, ¿cierto? Y unos atributos, porque eso es mucho codazo, usted lo sabe mejor que yo, eso es difícil ahí. Pero déjame controvertirte, porque yo creo que yo he empezado a descubrir, y hemos tocado el tema aquí en varios episodios, que yo estudié Derecho porque me gustaba la política. Y era una especie de atajo para poder solucionar los problemas del país por medio de una ley, un decreto, de una política pública. Eso es algo que se lleva en la sangre y no todo el mundo es bueno para la política electoral, no todo el mundo sirve exactamente para lo mismo. Esto es un tema donde sí se necesita hacer, ojalá, carácter, decisión y no estar ahí porque uno vive de la política. Es lo que tenemos que cambiar en Colombia, pero cada uno desde su posición siempre cumple un rol. Eso nunca se pasa. Sí, de acuerdo. Es decir, y por eso yo Ya diré, te doy una noticia. exacto, total. No, y ahí hay un tema importante. Entonces yo me di cuenta que, sobre todo estando en el Congreso, donde nos conocimos, y en ese mundo tan difícil que es dentro del Congreso, a mí ahí veía algo que me incomodaba como de ese mundo, no tanto la política bien entendida, sino como era de pelea política más partidista y electoral, digamos. Entonces, sin embargo, esto es un bicho que uno no tiene ahí, entonces otro amigo en común, Alfredo Ramos, me dijo, voy a lanzar a la alcaldía. Yo estaba en Londres, ¿por qué no venís y me acompañás? Y no, pues bruto, pero sí, de buenas temas. Yo le dije, bueno, vamos. Yo me volví en octubre, normalmente, y me vine en agosto. Mi esposa le quedó hasta octubre, yo me vine en agosto para, para acompañar en lo que pudiera, pues, y sumarle a la campaña a la alcaldía de Alfredo. Todos sabemos que ocurrió para desgracia en Medellín, pero y ahí voy a decir un comentario muy impopular, pero eso fue una desgracia para Medellín lo que ocurrió, pero fue una bendición para mi vida, porque fue el mensaje que yo necesitaba para entender que yo iba a buscar otro camino. Entonces, el día de la elección, creo que de hecho, creo que fue el 27 de octubre, fuimos a comer con los otros fundadores de Libertad, con Juan Daniel García, Roberto Rao y Pablo Jaramillo, y empezamos a pensar en esto del centro de pensamiento. Cada uno de ellos también había tenido la idea en algún momento. Yo dije, pues ya qué dicen, que yo estoy desocupado, yo me dedico a esto full time. Pero ya había terminado las elecciones. Ya, el mismo día, el día de elecciones, claro, usted iba despechado por el resultado electoral a comer hamburguesa, porque eso es lo que tiene que ver con estar despechado. Y entonces me iba a comer hamburguesa y dijimos, no, pues arranquemos. Y arrancamos con una idea muy espuria que fue cogiendo forma. Pero para hacer la historia cortica y resumir y llevarla hasta hoy estoy en mi mejor momento, en el sentido de, y en la posición más cómoda del mundo. Ayer me preguntaban que si la plata no fuera un tema, yo a qué le dedicaría mi vida. Y yo respondí exactamente lo mismo que estoy haciendo. Porque está lleno de lo que me apasiona, que es cómo transformamos a Colombia, cómo la dejamos mejor de cómo la encontramos. Entendiendo y coincido con lo que vos decías de la política bien entendida es el mecanismo para eso, es decir, los grandes debates de ideas, de cómo formamos, cuáles son las ideas que predominan en Colombia, cuál es la sociedad que construimos, y todo eso lo estoy haciendo desde la comodidad del sector privado. Es decir, en un juego de suma positiva, sin que haya nadie por allá dando codazos, sino construyendo y transformando a Colombia. Pero ¿cuál es el propósito entonces que persigue Libertad en el debate público? Propósito de nosotros entendemos lo siguiente. El mayor problema de Colombia no es político, partidista o electoral. Es decir, esto no se resuelve simplemente eligiendo a la persona correcta en las próximas elecciones. Ojalá fuera tan fácil. Yo a mucha gente le digo, eso es como, o sea, elegir a las personas correctas en el 2026 es poner un parche. Pero como buen parche, si usted no corrige el problema de fondo, ese parche va a dejar de resistir. Y Colombia históricamente ha estado poniendo parches, pero no hemos abandonado el tema de todo. Lo que hace que un país sea exitoso o no son
cuáles son las ideas que predominan en ese país. Porque de acuerdo a esas ideas vamos a construir el resto de las cosas. Entonces, de acuerdo a las ideas que predominan, vamos a tener las instituciones que tenemos, la educación que tenemos y los gobernantes, independientemente del partido que vengan, en una democracia no les queda más de medio que ofrecer lo que la gente quiere. De lo contrario, no van a ganar. Pero al final se van a acomodar a lo que perciben que la mayoría piensa. El problema de Colombia es que tenemos un problema en el fondo, un problema de ideas. Este es un país donde lastimosamente la mayoría de las personas cree que la riqueza es un juego de suma cero, es decir, que cada centavo que vos te has ganado como empresario lo has hecho porque lo has quitado a los demás. Entonces viene el dicho de es que el rico es rico haciendo al pobre cada vez más pobre, lo cual no es cierto. Segundo, es un país que ve el lucro como algo más o menos inmoral, pero todo el mundo lo desea, pero al mismo tiempo no. Y entonces el empresario en esta ecuación pues debería siendo una especie como de villano. Somos un país con un grave problema de mentalidad en lo que tiene que ver con cómo vemos el éxito ajeno. Colombia, Mauricio García Villegas dice que la emoción que más predomina en Colombia es el resentimiento, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque el colombiano no quiere tu reloj, quiere que tú no te quieras que tú no lo tengas. Porque si quisiera tu reloj es una envidia, digamos, y eso no está del todo mal en el sentido de yo puedo decir, yo quiero ese reloj, quiero uno mejor. Yo voy a trabajar duro y voy a ahorrar y voy a comprar uno mejor, y cuando lo tengas, esa es la parte negativa del luto, te la voy a restregar en la cara. Pero aquí no, aquí lo que quiere es que tú no lo tengas. Y no es un tema de odio de clases, porque contrario a lo que el gobierno actual creería. Porque nadie sabe cómo vive Sarmiento Angulo. Nadie sabe qué come, cuánto come, nadie. Es que nadie logra odiar a Sarmiento porque no sabemos cómo vive. El colombiano odia a su vecino, a su vecino exitoso, que nació en las mismas condiciones, en el mismo barrio, etcétera, 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 pero que era más juicioso, más disciplinado, póngale el adjetivo que quiera y le ha ido mejor. Y eso yo lo veo todos los días en lo que nosotros hacemos. O sea que lo que busca el Libertank es poner en el debate público unas ideas. ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. Es que se me quedan ahí una cantidad de temas que tengo, pero ¿cuál es la diferencia de eso con un partido político? Que yo creo que hoy tenemos un problema de partidos políticos porque los partidos políticos no están sembrando una ideología. A mí no me gustan mucho las ideologías, Pero sí, algo de ideas. pero sí de ideas, ¿cierto? Sembrar ideas. Lo demás es que las ideologías, lo recuerdo, camisas de fuerza muy fáciles para jugar también con las emociones de la gente y siempre ponerlos a votar en negativo, ¿cierto? Y no a sembrar qué es lo que queremos, cuál es nuestra visión como sociedad. Entonces es algo parecido a lo que haría un partido político, pero no lo es porque defienden la causa del empresariado. No, la verdad es lo siguiente. Diste en el punto, porque lo que debería hacer un partido político es depender de ideas, no ideologías. Estoy totalmente de acuerdo. Ideas. Pero en Colombia la atomización de los partidos políticos, pero además de eso, que esta parte es muy importante entender, y eso no es un problema solo de Colombia, sino de la democracia. Pero es un problema de la democracia, pero no es un defecto, sino que es, digamos que es un problema de una causa natural. De la democracia es lo que yo explicaba ahorita, y es que en una democracia gana el que saque la mayoría de los votos, ¿sí o no? Entonces los políticos no tienen tiempo, sobre todo en ciclos electorales, de transformar las ideas que predominan para hacerse elegibles, porque si no, no ganan. Entonces lo que han hecho históricamente los políticos en Colombia es tratarse de acomodar, hay unas excepciones, a lo que piensa la mayoría. Y entonces más o menos escuchan y dicen, listo, entonces si la mayoría está pidiendo más Estado, eso ofrece, pero si por el contrario la mayoría está pidiendo otras cosas, ofrecen otras cosas. Pero también tiene otro problema, que sí está incrustado en la cultura colombiana, no solamente en la política, y es que nosotros, lo que nos ha condenado a la mediocridad, ni Colombia es un país mediocre, no es un país fracasado, pues es un país mediocre, es el eterno cortoplacismo, la incapacidad de pensar a largo plazo. Entonces, mira, un partido político, un político que piensa a largo plazo dice, yo tengo que sembrar en la sociedad unas ideas para que después esas ideas me hagan elegible y sobre todo que me dejen gobernar con esas ideas. Pero como nosotros no estamos pensando en el largo plazo, sino que estamos pensando en el 2026, pues para ganar una elección simplemente yo lo que tengo que ofrecer es lo que la gente quiere escuchar. Yo quisiera ser alcalde ya de estas personas que están aquí con las que estamos grabando y demás, yo los empiezo a escuchar y a todos quieren que, no sé, que repartamos lavadoras, entonces yo voy a ofrecer eso, lo que la gente quiere. Y ahí es donde está el problema. Entonces, ante la incapacidad de los partidos políticos
de ser capaces de sembrar en la sociedad una serie de ideas, aparece, que ha aparecido siempre en todo el mundo, unas sociedades, unas entidades, perdón, de la sociedad civil que funcionan como una especie de amortiguador entre el político y el ciudadano, que son, digamos, estas sociedades intermedias, privadas, que o sea, eso sería lo ideal, independientes, que son el que promueven las ideas. Esto, hay dos países en el mundo que es donde más funciona, que es Estados Unidos e Inglaterra. Los centros de pensamiento más importantes del mundo están allá porque han entendido que hay muchas cosas de la naturaleza de la lucha por el poder que lo permite. Le voy a contar una historia ahí rápida para no... No, sí, pero lo que pasa es que no, hay una cantidad de preguntas. Bueno, Yo no quiero cortar el hilo de la historia, pero hay unas que se nos empiezan a pegar. Entonces, esta es la primera, que tiene que ver con el diseño institucional. Me estoy yendo muy atrás, espero que no se nos corte aquí el hilo. Y es con esa incomodidad tuya cuando estuviste en el Congreso. Yo recuerdo que a mí también me pareció muy incómodo ese momento. A mí me sacó en ese momento el presidente. Claro, era eso. Tú estabas al lado suyo, yo me acuerdo. El presidente del Congreso, yo le aplaudí en la intervención del presidente Uribe, no sé, el presidente del Congreso, de apellido Namir, Así es. que han sido toda la vida políticos de esos que cuando la gente habla, los políticos clientelistas y corruptos han estado con todos los presidentes, en todas las posiciones, en todas las gobernaciones, cercanos a todos los alcaldes, a todos los gobernadores, a todos los congresistas. Ese señor dijo, por favor, allá desocupen las barras. Y yo simplemente estaba aplaudiendo una intervención sin hacer ninguna otra ostentación. Y era una aplanadora muy angustiante de ver, ¿cierto? El gobierno decía que se hacía, que no se hacía, apagaba micrófonos, monopolizaba las votaciones. No existía verdaderamente una independencia de la rama legislativa. Sentía uno que había una especie como de cooptación. Era triste, lo que mandaba era el dinero, era estar cercano al poder ejecutivo, que es algo similar a lo que vivimos ahora. Entonces, no sé si te disgustó un poquito esa parte de esa mecánica, eso es algo que también tenemos que cambiar. El diseño institucional va cambiando, yo ya cambié de parecer. Te dije que esto era un bicho, la política era un bicho que no sé yo porque yo fui empresario 23 años. Y he cambiado un poquito de mentalidad y es que yo creo que hay que cambiar un poquito la cultura primero y después se cambian las instituciones y la ley, ¿sí? Porque aquí cambiamos la ley, si no cambiamos la cultura, verdaderamente no cambian las cosas. Hay que cambiar la forma en que votamos. Y esto que tenía hace rato, gerente, por decirlo, conecto con lo que estás diciendo ahora. Como un think tank, que es una organización privada, sin ánimo de lucro, que está sembrando unas ideas en la sociedad, pero como una organización privada, o sea, sin ánimo de pertenecer a ninguna institución, sino simplemente de difundir un mensaje en el que cree, ¿cierto? Que digamos las ideas de la libertad económica, entiendo que en el caso del Libertank. ¿Cómo hace para colocar buenas personas? O sea, la conexión con los políticos, ¿dónde está? Del think tank. Muy bien, porque primero, o sea, es decir, esa es la parte que a mí me desencantó del ejercicio, digamos, de estar ahí. Porque esa es la parte que yo digo, yo no tengo ropa para eso, ¿cierto? Para ese juego que vivimos todos y que vemos todos los días y que eso no ha cambiado y que lleva ahí décadas y décadas y décadas y no hemos logrado cambiarlo, pero sí hay que ver también la salvedad. Y es que eso no quiere decir que todos los miembros del Congreso, yo creo que cometemos siempre una injusticia mayor cuando generalizamos y metemos a todos en una misma canasta. Porque yo también, al mismo tiempo que vi a Names y Ñoño Seguías y Mozart Bejailes y demás que me tocaron a mí cuando estaba allá, pues también veía gente muy juiciosa. Eso también Benedetti, Roy, todos así. Sí, es que yo estuve en un cuatrevio muy interesante porque estaba toda esta gente, también estaba Claudia López, también estaba Navarro Wolf, estaba Serpa, ¿Estaba Petro? estaba Petro el alcalde. Ah, bueno, ahí no está. Petro el alcalde. Pero Petro sí confluyó en algún momento con Álvaro Uribe. Después, en el segundo periodo, estaba Uribe, pero ya estaba Iván Severo, que Caberedo, estaba Iván Duque, Presidente. estaba Iván Duque, exactamente. Nadie se lo imaginaba. Exacto. Y estaba el ejercicio hermoso, espectacular que hizo el Centro Democrático de la, como Fernando Noño le llamó, la generación del 14, que era un montón de personas que nunca hubieran llegado si no hubiera sido porque Uribe encabezaba la lista de rap. Pero era gente buena, juiciosa, trabajadora, estudiosa. Y ahí en el Congreso hay muchos que son así, pero lastimosamente la mayoría no. Y ese huevo es donde se daña, además porque yo creo que lo termina contaminando y ese es donde está uno de los retos mayores
que tenemos. Pero entonces volvemos al tema, porque mire que hay una profunda coincidencia en la que usted dice que primero la cultura y después lo otro. Y eso yo creo profundamente también. Yo hace unos meses encontré una cita de Milton Friedman en un libro que decía: yo no creo que lo que haya que hacer sea elegir a la gente correcta, un poco lo que estamos hablando. Lo que hay que hacer es mover el eje del debate, el esquema de opinión, cambiar la cultura, las ideas, etc. Y mire esta frase tan importante: para que sea políticamente rentable para las personas equivocadas hacer lo correcto. Porque a menos que sea políticamente rentable para las personas equivocadas hacer lo correcto, las personas correctas tampoco lo harán. Porque si lo hacen pronto estarán fuera del cargo. Entonces es primero la cultura y eso va a mejorar la oferta política. Esa es la manera natural de hacerlo. Entonces, todos los colombianos hoy, me atrevería a decir que casi todos, excepto los políticos que no quisieran ningún cambio, quisieran que Colombia tuviera una mejor oferta política sin importar las ideas, pero que tengamos mejores políticos con mejores valores, etc. ¿Qué tenemos que hacer para que eso ocurra? Tenemos que hacer que esas buenas personas sean elegibles. Hoy no lo son. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando la cultura y la mentalidad. Y entonces ya ahí donde uno se mete y dice: listo, ¿qué hacemos entonces para cambiar? ¿Qué hacemos para crear una mejor cultura democrática? Por ejemplo, para que la gente entienda la importancia de votar, de elegir bien. Para que la gente sepa identificar qué es una noticia falsa o una noticia simplemente populista de una propuesta seria, etcétera. ¿Cómo hacemos para entender eso? Y ahí es donde está la responsabilidad de estas instituciones intermedias, que son inclusive las llamadas, a ver, que no solamente los centros de pensamiento. Ahí también hay una responsabilidad de unos actores que, por ejemplo, en Colombia no están asumiendo su responsabilidad, pero que en otros países sí lo hacen, que es, por ejemplo, la academia. Las universidades hoy en Colombia deberían estar construyendo todas las políticas públicas para que no importa quién sea el próximo gobierno, llegue y corrija todos los errores que cometió esto. Pero ese debate no se está dando en las universidades, por alguna razón. No se está dando. Esas distinciones de la sociedad civil son fundamentales, que en Antioquia además tenemos, ahí sí hay que hacerle también reconocimiento, una muy importante que ha sido por Antioquia, ¿cierto? Que por Antioquia, una institución financiera del sector privado, pues se influye positivamente en el debate público y político. Yo creo que eso es fundamental, pero es cambiemos primero la cultura y después vamos a tener mejorar la oferta política, porque eso va a emerger. Porque hoy lo que... Ustedes también hacen estudios, digamos, aproximaciones a políticas públicas, o simplemente, o cómo cambia esa cultura política. Entonces, hay que entender, cuando nosotros iniciamos hace 4 años, nosotros creíamos que nosotros podíamos hacerlo todo y salvar. Y después entendimos que, pues, que primero eso no se podía hacer y segundo, hay gente que hace mejor cosas. Entonces, nosotros en Libertad nos dedicamos exclusivamente a transformar la mentalidad y la cultura de las personas. Y es una transformación ahí a través de 2 actividades principales: unos talleres para jóvenes, que si quieren ahorita hablamos un poquito más de eso, y unos talleres en empresas. Ese es nuestro rol. Pero entendemos que nosotros hacemos parte de una red, que la gran noticia que tiene Colombia, que quizás otros países de la región no la tenían, es que aquí hay una red consolidada de secciones de la sociedad civil haciendo un montón de cosas. Y que en buena hora hoy están, creo yo, mejor financiadas que nunca, porque los empresarios también entienden la responsabilidad y el rol que cumple. Entonces, por ejemplo, nosotros no estamos haciendo hoy política pública, pero el Consejo Privado de Competitividad con Ana Fernanda Mayhuasque y Daniel Gómez están haciendo un trabajo espectacular de todo el paquete de reformas que quien sea el próximo presidente. 20 de julio, 7 de agosto del 26. Exactamente. Y así como llegó Milei, otro que no me gusta mucho, pero que llegaba de una vez con esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo que te ponen por decreto y esto es lo que hay que llevar al Congreso. Punto, y háganlo para adelante. Eso está haciendo que creo que los gobiernos anteriores no se hacía con tanta... Pero aquí pasemos a este tema, que no importa, la extensión, digamos, lo ameritaba. Yo te tengo que dar una pregunta, porque hablas un poquito de idiosincrasia, ¿cierto? Que aquí hay un poquito no quería utilizar la palabra envidia, pero sí como de envidia con el vecino, con la persona que prosperó, de mente cortoplacista. Eso no es común, inherente y transversal a toda la sociedad. Eso es un tema particular de Colombia. Es un tema particular de América Latina. Y quizás
y uno se podría ir más atrás, y de pronto uno podría encontrar desde raíces de pronto españolas por ahí, algo relacionado con cosas, no de la responsable, ojo, pero cosas de la religión católica. Pero América Latina tiene ese problema. Y lo ha tenido durante muchísimos años. Digamos que yo creo que ese ha sido uno de sus mayores virus, por llamarlo de alguna manera. En otras sociedades no, y hay un tema que sí tiene mucho que ver con la religión católica, y es que la religión católica, o al menos una interpretación que la que ha predominado en América Latina, ha mostrado a Rico como alguien malo, como un villano, ¿no? Y entonces el primero entra ahí un camello, que el rico al reino de los cielos, etcétera, etcétera. Y eso pues predomina y eso empieza a cultivar, ¿cierto? Y entonces el tema de que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha y los votos de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, otras sociedades lo que tienen religiones también vertientes del cristianismo, los protestantes, etcétera, ven al lucro como el resultado de servirle bien a los demás. Que al final el lucro bien entendido y bien hecho, no todo el lucro es bien hecho, pero el lucro bien entendido y bien hecho, el estructurador como empresario, es el resultado de hacerle bien a los demás, porque el empresario en realidad, contra lo que la gente cree, no es un ser egoísta que no lo piensa en él, sino que en realidad está constantemente pensando en cómo ofrece un mejor producto a un mejor precio. Y eso lo único que hace es que esté perdidamente enamorado de los demás. Y ahí, solo si lo hace bien, solo si lo hace bien es exitoso. No hay otra forma. Porque no hay, si hay algo difícil de ser empresarios, lo digo pues por conocimiento propio, hacer empresas de las cosas más duras que hay. Pero yo creo que el debate tiene algo de esterilidad. Y te lo pongo así un poquito como de abogado del diablo, porque yo creo que es muy importante mostrarle a todas las personas que lo malo no es ser empresario, que lo importante es que todos podamos ser empresarios, que todos tengamos la misma posibilidad y que se hace con constancia, con determinación, con aprender, con tener resiliencia, con poder superar las derrotas, conocer las redes, entender los mercados. Pero ¿cómo le vendemos nosotros digamos, esa idea a la sociedad? Yo creo que eso no está del todo fácil cuando la informalidad está por el 50%, cuando los sistemas tributarios piensan en términos de desigualdad. Yo hacía esa pregunta en los podcasts del semestre anterior, ahorita que estamos hablando un poquito del tema de podcast, para romper el debate de las ideologías. Le preguntaba a la gente, ¿usted cree en el crecimiento económico o en la lucha contra la desigualdad? Casi todos me hablaban del crecimiento económico, es la única forma de superar de verdad y trascender las brechas de desigualdad. Entonces, ¿cómo lo ponemos en práctica? Porque tenemos como no es un círculo vicioso, sino como es un patán como del que es difícil, Total. en el que es difícil avanzar. No es un círculo vicioso, incluso, porque, a ver, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible porque diste en la pepita. Y es cierto, en Colombia uno no puede ir hablando de, mire, es que todos podemos ser exitosos, o el pobre es pobre porque quiere, porque en Colombia es muy difícil ir adelante. Pero hay un responsable de por qué la gente no lo puede ir adelante, y ese responsable cree que es El Salvador, que es el Estado. El Estado colombiano, con lo que acabas de decir, con el exceso de regulaciones, de impuestos, de trámites, hace que sea muy difícil a la gente salir adelante. En Colombia es muy difícil hacer empresa y por eso tenemos estos altos índices de informalidad. En Colombia es muy difícil acceder a un empleo formal y mucho más difícil acceder a un empleo formal bien pago, porque en Colombia es muy difícil crear riqueza formal, porque en Colombia es muy difícil. ¿Qué determina el salario? ¿Qué determina que un campesino, cuál es la diferencia entre un campesino en Alemania y un campesino en Colombia? Es muy simple. Y es que mientras el campesino en Colombia lo acompaña en su trabajo todos los días un asadón y un buey viejo, en Alemania tiene un tractor Ferguson última generación, ahora alimentado con inteligencia artificial y que se maneja autónomo, 100% eléctrico. Y en Colombia, ¿por qué no tenemos eso? Entonces vamos a hacer de doble clic. En Colombia no lo tenemos porque en Colombia es muy difícil invertir en tecnología, en equipos, primero porque son muy costosos, porque los llenamos de impuestos, de aranceles, etcétera, etcétera. Y segundo, porque como el Estado se queda por el 70% de las utilidades en total, entonces en ese 70% a usted queda muy poquito para invertir en eso. Entonces eso hace que
los salarios sean bajitos. Además de eso, es muy costoso contratar y muy costoso despedir, lo cual también hace que entonces ese sobrecosto sea más difícil de pagar. Y ahí el tema muy importante. La gente cree, erróneamente, a propósito, por ejemplo, la reforma laboral, que todos los sobrecostos los paga el empleado. Eso es mentira. Él es el que hace efectivamente el pago, pero en realidad lo paga usted. ¿Por qué? Supongamos que contratarlo a usted valía 1.500.000, ahora vale 2 millones. Entonces la única forma en la que yo lo puedo contratar es si usted produce siquiera 2 millones. Usted tiene que o aumentar su productividad a los 2 millones o si no se queda por fuera. Y el Estado colombiano es un Estado, por ejemplo, que a los jóvenes más pobres les hace ilegal trabajar. Porque el salario mínimo en Colombia, uno diría, no es que no alcanza. Claro, pues el salario mínimo obliga, el salario mínimo en Colombia hoy es de 2.400.000 en realidad, que es lo que vale contratar un trabajo en salario mínimo. Es decir, usted como trabajador tiene que producir siquiera 2.400.000 para que lo pueda contratar. Y no hay que irse por fuera de Medellín. Nosotros vimos una encuesta de un año en Villatina. Y el 80% de los negocios de Villatina que son informales tienen ingresos inferiores a 1.800.000 pesos. Del negocio completo. Y usted está diciendo que para que contrate un empleo formal necesita pagarle 2.400.000. Esto es alguien que debe manejar matemática básica. Lo que condenando a la gente de la informalidad. Estamos condenando a la gente a la pobreza. Exacto. Y especialmente aquí a los jóvenes más pobres, que son los menos educados y que menos experiencia tienen. Usted solamente puede... Menos acceso al capital. Exacto. Ya hay una tasa de pobreza perpetua. ¿Sí? Exacto. Y el responsable de todo eso principalmente es el Estado y no somos capaces de señalarlo así. Y si no nos damos ese debate, va a ser muy difícil que Colombia logre crear riqueza. Y viene el otro tema. Ahora, ¿por qué es el responsable del Estado? Porque históricamente hemos creído que la función del Estado, en lugar de facilitar el generación de riqueza, es reducir la desigualdad. Y entonces hemos creado un Estado gigante que no reduce la desigualdad, por el contrario la perpetúa y la aumenta, pero que como tiene esa visión, le termina quitando al rico lo más que pueda. Y en la quitada del rico lo más que pueda es donde se genera menos empleo. El empleo que tenemos son con salarios más bajos porque hay menos inversión disponible. Y hay que entender que los ricos no se gastan la plata en hamburguesas. Ellos les caben la misma hamburguesas de cualquiera. Ellos no se gastan la plata en muchas ociosidades. El rico es rico porque invierte cada centavo que le sobra. Y en esa inversión de ese centavo que le sobra es donde están los empleos y la creación de riqueza futura. Pues de la economía, por consumir esta generación de más riqueza. Pero volvemos a la misma pregunta, Camilo. Entonces tenemos un Estado muy grande, tenemos unos think tanks que, digamos, están ocupando el lugar que no tienen los partidos políticos. ¿Qué políticos van a defender esas banderas? Y vamos a ver si nos alcanza para que hablemos de cuáles son esas banderas. ¿Qué políticos van a defender esas banderas? Porque ningún político, porque generalmente los políticos están viviendo de la política, va a quedarse impuesto en ese Estado grande que les da cobijo a todos, donde no se permite que haya pensamientos disruptivos, porque todo el mundo necesita estar de acuerdo con el gran empleador que se encargará de las elecciones en ese momento y que va a tomar una cantidad de decisiones cortoplacistas, porque él necesita salir con el suficiente capital político para repetir el próximo emprendimiento electoral. ¿Y cuáles son esas iniciativas? Dar subsidios, dejar rápidos, que al final el problema no le corresponde a él, ¿cierto? Son problemas que va acumulando en la sociedad que no nos permiten salir digamos, del ciclo en que estamos. Las ideas que siembra el think tank, ¿quién las lidera? ¿Quién las ejecuta? Esa es la conexión o con los políticos o con los partidos políticos. Entonces, lo primero es entender que los políticos todos, de centro, de derecha, de izquierda, buenos, regulares, malos, todos, solo van a coger estas ideas en el momento en que ellos perciban que estas ideas son mayoritarias. Si el pueblo pide locura, a los políticos todos no les queda más remedio que ofrecer locura. La labor de nosotros es que el pueblo empiece a pedir cordura. Y hasta que no lo logremos, no vamos a tenerlo. Pero cuando la gente, o al menos un grupo significativo de personas, empiece a exigir, no, miren, lo que yo quiero en realidad es que me dejen trabajar, que es un poco el resumen de lo que acabamos de decir. Yo quiero poder ir adelante. Yo no necesito del Estado nada más que me brinde seguridad, y otros aspectos, pero que especialmente me permita que yo pueda crear un empleo formal, etcétera, etcétera. Que yo pueda invertir, que haya cero capital, todo ese tipo de cosas. Cuando la gente empieza a exigir eso, los políticos van a empezar a ofrecer eso. Uno lo van a ofrecer por conveniencia. Y otros, y eso no lo van a entender, y quizás cuando llegue lo van a hacer mal. Pero otros
como vos, por ejemplo, van a decir, bueno, ahora sí yo soy elegible, ¿cierto? Es decir, ahora la gente va a poder salir a votar por mí. Claro, pero de lo contrario eso no va a pasar, es decir, y no va a llegar gente buena. Pero también es una función, es que a veces el político no simplemente tiene que pensar en cómo llega, lo que gobierna, sino que el político también es la actividad que nosotros hacemos todos los días también de visibilizar para nosotros cuáles son esas posibles soluciones. Eso también es una especie como de apostolado y no hay que esperar a que de pronto un think tank que tiene una labor muy loable, le pavimente un camino. Eso que se necesitan más políticos que sepan perder, porque, Sí, porque es que es perdiendo, es que se va generando una narrativa y diciendo lo que hay que hacer. Y pasó de pronto, yo te tengo un ejemplo, con el Lurica de Colombia o con Gustavo Petro ahora. Ellos nunca cambiaron de tema, sino que al final la opinión pública se sintonizó con lo que siempre habían dicho. Lo que tiene a veces también es que se constate. Puede que a veces la popularidad o la opinión pública se encuentre con eso, o puede que no. de acuerdo, sí, además yo, no hay nada que admire más que el político kamikaze, que yo voy a buscar un nombre, y es ese que, Ese es el apellido mío. sabe, y lo que pasa es que son muy escasos, ¿no? Porque claro, como es el deseo de la búsqueda del poder, pues la forma más fácil es ofreciendo lo que la gente quiere, pero esa función del político que dice yo voy a mantener fiel de mis ideas, mis principios. Así saque 2 votos o saque 1000 o saque 2000 es fundamental, porque lo decía ahorita, el ejemplo de Petro, de Uribe, de Milei, de Bukele, de Trump, de muchos otros es que, pero Trump no va a dejar de ahí, que ellos se mantienen firmes. Por ejemplo, si Argentina no hubiera empezado a entender que lo que necesitaba era mayor libertad para poder seguir adelante, Milei no hubiera cambiado su discurso simplemente para ganar las elecciones. Uribe, en Colombia lo que predominaba en esa época era el tema de la búsqueda de un acuerdo, o de una salida negociada del problema de la violencia. Y Uribe se mantuvo firme en que la salida tenía que ser diferente, el que el Estado tenía que garantizar el imperio de la ley, Necesitaba un Estado fuerte. Exactamente. Y además él corrió con una suerte también. Mira, un tema tan interesante. La ruptura de los diálogos. Ese fue uno, pero a nivel global estuvo el atentado a las Torres Gemelas. Y ese atentado a las Torres Gemelas hace que el mundo entero empiece a hablar de lucha frontal contra el terrorismo. Y eso fue lo que alivió para que Uribe llegara y terminara ganar la primera vuelta. Pero Uribe se hubiera mantenido firme. Si eso no hubiera parado, Uribe igual hubiera perdido esa elección y hubiera seguido firme. El problema es que eso escasea lastimosamente en la política, aquí y en Dinamarca. Pero la labor del político kamikaze firme y leal a los principios es fundamental. Pero hablemos otra vez, voy a aprovechar la segunda vez que me da la papaya de hablar de coyuntura para que entendamos un poquito más desde la práctica qué es libertad. Entonces, ese movimiento libertario que defiende, que promulga Milei, es más o menos lo mismo que ustedes defienden, son esas mismas libertades económicas. Sí, es decir, hay un tema muy importante y es que volvemos al tema de las ideologías. Las ideologías son una trampa. Uno tiene que, si uno en realidad ama y defiende la libertad, uno tiene que estar corriéndole a la ideología, porque la ideología es un enemigo de la libertad mayúsculo. Porque las ideologías te obligan a ver un mundo que es complejo en una caja no cabe. Y ahí es donde se cometen errores. Pero nosotros creemos profundamente en la visión de Milei sobre la libertad. Y nosotros creemos en la importancia y la capacidad que tienen los individuos de construir su proyecto de vida y salir adelante. Y que al final, y en esto más que Milei, creemos mucho en la tesis de una economista que admiramos mucho y la trajimos a Medellín el año pasado, que se llama Didi Maclosa, que ella dice, lo que la gente necesita no es igualdad de oportunidades ni igualdad de ingresos, sino igualdad de permiso, que está relacionado con lo que dice ahorita de, hijo mío, no todo el mundo puede tener empresa. Y la igualdad de permiso es eso, es primero respetar profundamente Y ordenar restricciones de pronto. que todos tengamos la misma restricción. y que van a ser lo mínimo posibles, garantizando la vida pacífica en sociedad. Pero es eso, es entender un respeto profundo al individuo, entender que no hay nadie mejor que cada individuo para salir adelante y que los individuos resuelven porque primero fue el progreso, el estado de bienestar, por ejemplo. Yo creo que hay que ir dándole cierre porque hay muchos temas conceptuales y me gusta
una pequeña conclusión a la que nosotros llegamos. Es muy importante que lleguen esas personas que defienden las ideas a tener sintonía con la opinión pública en su momento. Y yo creo que lo que no le guste a alguien que es muy autoritario o eso lo puede corregir la misma democracia. El problema es cuando esa democracia se cercena, como en el caso de El Salvador, donde yo siento que esa perpetuidad en el poder hace referencia a lo que decías ahorita, que te hace otra vez ver el mundo solamente a través de una ideología, de una caja, y eso ya va a entrar en un círculo vicioso que se va a empezar a deteriorar. Pero mientras haya democracia, se va corrigiendo y se va corrigiendo de manera positiva lo que no nos gusta de un gobernante, pero que llegue alguien con la capacidad de tomar esas medidas y que no las cambie simplemente por un tema de opinión o de popularidad. Yo creo que sí es importante, estando, yo creo que para no dividir, sin estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero sí es importante que la gente tenga un programa, lo implemente de manera coherente y lo defienda sin salirse un milímetro de saliva. Y además le diste el chavo por lo siguiente. La esencia de la democracia, la mayoría de la gente cree que la esencia de la democracia es el poder votar. Y eso no es cierto. En Venezuela no hay democracia y la gente supuestamente sale y vota. La esencia de la democracia es ponerle límites claros y contundentes al poder. De modo que nadie pueda abusar de él. Porque entre más poder tiene un solo individuo, menos poder tenemos el resto de los individuos que participamos en la sociedad y menos capacidad tenemos de tomar nuestra propia decisión y de construir nuestro proyecto de vida. Y la esencia de la democracia es eso, ¿cierto? Es cómo limitamos el poder. Sobre todo la democracia liberal, que es la que nosotros todos defendemos y la que tenemos en Colombia o hemos tratado de construir en Colombia. Y es cómo limitamos al máximo el poder. De modo que quien sea el gobernante puede hacer, pero tampoco puede hacer lo que le dé la gana. Y esa es la esencia. Que en el caso colombiano, por ejemplo, con todo lo que nos falta, eso ha funcionado, ¿cierto? En el sentido de esta democracia no ha dejado que Gustavo Petro haga lo que le dé la gana. Ni lo vamos a dejar perpetuarse en el poder como está pasando en El Salvador, por ejemplo. Y eso es lo bonito de una democracia. Es que nadie pueda tener demasiado poder. Que por eso fue que salimos de las monarquías y empezamos a buscar las repúblicas y las democracias. Yo le quiero volver a dar valor para irnos de este tema que queda inconcluso. Le quiero dar valor al tema del think tank. Yo creo que hubo muchos actores donde ya hay un ejemplo probado, hicieron que la sociedad diera un giro. Y es Medellín. Aquí en Medellín enfrentamos el mismo problema y la suma de organizaciones como ProAntioquia, como los medios de comunicación, como algunos políticos que se jugaron con la idea digamos, de defender lo que teníamos antes, a pesar de que eso fuera en contravía con su éxito electoral. Algunos que hipotecaron sus proyectos futuros para volver a hacerse cargo aquí de lo que muchos querían que se hicieran cargo para volver a corregir el rumbo. O sea, fue una suma de muchas cosas, pero creo que también ustedes jugaron parte importante en poder derrotar a la administración, que no lo nombremos para que, como dice Harry Potter, para que no hubiera parálica, de poder darle ese giro. ¿Qué lecciones le podemos dar a Colombia? La primera, y creo que es la más importante, es que sí le puede, porque hoy uno sale y mucha gente cree que todo está perdido y entonces y se queda como en eso. Lo segundo es que, vuelvo, insisto, esa unión tan profunda de la sociedad civil junto a los políticos, la academia, etcétera, logra en realidad blindarse. Esto no era la primera vez que pasaba en Medellín. Yo creo que también Medellín superó el narcotráfico gracias a eso mismo, ¿no? A primero un empresariado valiente, que contrario a otros países no salió corriendo, teniendo las posibilidades de irse en los 90 a vivir a donde fuera, se quedó. Dio la batalla y empezó a crear un montón de instituciones que hoy todavía funcionan, que han permitido blindar. Y ahí tema también de la elección muy relacionado con lo que decía ahorita. Mira que todas estas instituciones que hemos creado en Medellín son también dentro de la democracia límites al poder. Aquí el gobernante en Medellín no puede hacer lo que le dé la gana porque tiene muchos ojos encima. Porque hay un montón de gente revisando. Hay veedurías de todo tipo además. Hay organizaciones de todos los tamaños. Los empresarios le ejercen
un montón de presión y están metidos uno a uno, no para buscar favores y contratos y negocios, no, 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 para que las cosas se hagan bien. Y por eso cuando nos pasó lo que nos pasó en la administración anterior, lo superamos también tan rápido, porque es que fue en un periodo, es decir, logramos salir del problema de manera muy rápida. Entonces yo creo que es, si todos nos unimos, empezamos a caminar para el mismo lado y entendemos que empezamos a entender el rol, o que eso también es muy importante, el rol que todos cumplimos dentro de una democracia es fundamental. Los empresarios no solamente tienen el rol, que ya eso es suficientemente loable, de crear riqueza, sino que además de eso, lastimosamente, las malas noticias que les toca también involucrarse, porque de lo contrario, si no hay país, no hay empresa. Entonces también hay que cuidar el país. Y eso no solamente lo hacen los de Colombia, insisto, los de Estados Unidos, del Reino Unido, lo tienen claro hace rato. Y es eso, y es como para mi rol dentro de la sociedad, cómo le pongo límites al poder, cómo lo vigilo. A mí me parece sorprendente que en un país como el nuestro, en pueblos pequeños, el alcalde haga lo que le dé la gana y la gente no haga nada. Si la gente sabe dónde vive el alcalde, quién es su mamá, quiénes son sus hermanos, es decir, ¿por qué no ejercen presión? Y ahí está la responsabilidad. Pero a ver, ¿cuál es el mayor problema? Sobre todo con el tema de la corrupción, ya que estamos hablando de la administración anterior. En Colombia la hemos normalizado. En Colombia normalizamos que los políticos se envían de millonarios que ni siquiera los empresarios se dan. La gente dice, no, sí, es que esa casa de 10.000 millones de pesos es de tal político y nadie se escandaliza. Nadie se escandaliza. Y sobre todo que se reencauchan en etapas así, ¿cierto? Donde al final no, todos nos tenemos que unir. Al final ellos vuelven y se reencauchan y siempre quedan otra vez del lado de poder. No, no podemos tener una memoria de tan corto plazo, porque yo creo que ese es uno de los grandes problemas estructurales que tiene Colombia, es Sí, total. la corrupción. Bueno, y hay cortoplacismo también. Yo siento en el tema local y regional se ha vuelto muy importante esos escenarios, tanto la alcaldía como la gobernación de Antioquia, y hay que mantener ese capital político, y eso es una vitrina para tener puestos más importantes. Si eso afecta, yo siento un poquito el tema de tomar decisiones trascendentales que molesten y que no sean tan populares y que hacen que cada uno ponga su ladrillo en algo que hay que hacer. No, es mejor dicho, quiero hacer una pregunta y te voy a cambiar casi que una tarea. Tenemos hoy una tarea como sociedad de volver a estructurar otra vez por medio de esa red una visión de largo plazo para que los gobernantes sepan que lo que tienen que llegar a hacer es hacer su poquito que les toca en esa gran visión de largo plazo. ¿Sabes a ver qué le pregunta tarea? Sí, verdad, y la tomo porque además yo creo que el mayor daño que nos dejó la administración anterior es que nos aniquiló la capacidad de soñar. Entonces nosotros ya pareciera que no somos capaces de seguir soñando con esa Medellín a futuro que fue la que construimos. Por eso Medellín no tiene un macroproyecto, y el mar no es un macroproyecto claramente. No tiene un macroproyecto o una gran visión de ciudad, y tenemos que volver a construir. Lo mismo para con el departamento de Antioquia. Yo, con todo, y que uno puede hacer algunas críticas, pero yo envidio mucho a Barranquilla, porque yo creo que Barranquilla hoy tiene una gran visión. Ellos tienen un proyecto que es como Barranquilla 2150, y ellos ya saben para dónde van en 150 años, y Medellín no tiene eso. Y aquí en la gobernación de Antioquia, cada gobernador es un ejercicio, es que Antioquia 2050, y otro le pone no 2075, 2000, pero ninguna de esas visiones se habla. Y eso tengo varias visiones contrapuestas a estas. Yo creo que eso debería ser un ejercicio más desde la sociedad. Sí, exactamente. Esto no podría ser un ejercicio de un gobierno actual, porque el siguiente lo va a querer cambiar y se hace elegir con otras ideas que al final de cuentas tiene mucho que ver con el estado de ánimo y no con las necesidades de largo plazo de una región. Exactamente. Y creo que ya han hecho, porque también hay que reconocer que han hecho esfuerzos importantes, pero que no han logrado la transición que yo quisiera. Por ejemplo, el ejercicio de Antioquia Emergente que se hizo, que pues también tiene, como todo, es sujeto de mejoras, pero creo que eso es una guía, al menos una base que nos puede permitir construir esa visión. Pero creo que desde el gobierno anterior de cortoplacismo nos mata y nos impide pensar a largo plazo. Bueno, a uno le han dicho siempre, y nosotros hacemos un ejercicio político, inclusive desde la comunicación, desde transmitirle a Medellín y Antioquia la visión de algunos precandidatos, de conversar de Medellín, de Antioquia, de región, de temas como de seguridad. Hemos hablado con escritores, con periodistas, estamos hablando con vos, que sos político de corazón, que dirigís hoy un think tank y que yo creo que tenés un tema muy importante que hoy nos suena a todos, es la defensa de la libertad, especialmente
ustedes lo hacen desde la libertad económica. Pero yo sí quiero, a ver, a mí me cuesta quedarme callado en este tipo de situaciones. Y es que yo siento que ese ejercicio de visión, yo no estoy diciendo que no sea valioso y recoger lo que se haya discutido ahí en Antioquia Emergente, eso no puede ser un ejercicio escogiendo, venga, nosotros representamos la sociedad, vamos a hacer aquí una lluvia de ideas y esto es lo que necesita nuestro departamento y nuestra región. Te lo estoy diciendo inclusive digamos, una discusión que yo tuve con ellos pública en redes que tenía que ver con el túnel de Uribe. Nosotros tenemos en nuestra planeación, el plan rector de expansión del metro, que es tan importante que ojalá desarrolláramos con más celeridad, teníamos un proyecto real número 6 y que era conectarnos con el aeropuerto José María Córdoba a través del transporte público. Y había estudios de prefactibilidad que permitían que esa segunda boca fuera ocupada por un sistema de transporte masivo. Y ni siquiera dimos la discusión. Y entonces ejercicios como este simplemente lo validan porque entonces en el vehículo, en el futuro pensamos que esto puede ser un tema de vehículos autónomos. De pronto pues negamos todo y pasamos sobrevolando la montaña. Y no podemos desconocer de verdad los ejercicios de planeación. Y en ese mismo momento, yo no quiero defender ninguno de los dos ejercicios, ¿cierto? Me parece que las dos cosas los dos ejercicios tienen elementos muy valiosos, pero en ese mismo momento se está dando un ejercicio desde la gobernación, yo no estoy de acuerdo con eso, ya te lo dije, que se llama Visión Antioquia 2040, que sí tenía una conversación ciudadana, que sí venía de una cantidad de proyectos previos, que hablaba de conectarnos por medio de transporte público entre regiones, con otras regiones del país, de un tren de alta velocidad con Medellín, con Bogotá, que me parece que también fue un poquito como opacado en su momento por Antioquia Emergente, ¿cierto? Es que no haré mucho daño. Yo creo que es precisamente ese, digámoslo, las cosas como son, como llamarle protagonismo de venga, entonces yo vuelvo y lo monto. Entonces, mira, yo ponía el ejemplo de los Antioquia 2050, 2000, y es que eso es cada gobernador viendo a ver cómo lo monta. Cuando el éxito es, dejemos los protagonismos a un lado, seamos protagonistas todos y construyamos una visión entre todos, que voy a tener una visión estática, una visión que se tiene que acomodar a los... Claro, eso ya es dinámico, sobre todo la velocidad que va el mundo. Eso tiene que ser dinámico. Pero con relación constante. Hay una sociedad muy importante, sobre todo ustedes desde el sector privado, con ese interés, ese corazón que tienen en lo público de que pudieran emprender una conversación que abarcara, y creo que inclusive la conversación de Medellín ya debería estar inmersa en una conversación más amplia sobre la región. Y sobre todo un tema que también hace mucha falta son ejercicios verdaderamente incluyentes, en el sentido de invitar a todas las voces, que estas ciudades no solamente son unas voces, y a veces muchos de ellos se quedan excluyentes, ¿cierto? Y dejan a una gente por fuera. Yo creo que eso no, porque lo contrario entonces no hay ninguna visión. Pero también se vuelve a veces difícil de comprender Sí, pero hay que hacer el esfuerzo. De comprender a todos. Bueno, también es verdad. No me va a alcanzar casi ni para hacerte las últimas preguntas que me parecen súper importantes al final, y es sobre las elecciones de 2026. ¿Cómo ves el panorama político de 2026? Lo primero es que yo creo que el próximo gobierno es un gobierno de transición. Lo primero que tenemos que decir a la gente es que sí va a haber elecciones. Sí va a haber elecciones, por supuesto. Obviamente, la democracia en Colombia, con todo y que obviamente uno quisiera que hay cosas que funcionan mejor, pero funciona. Y si hay democracia, además. Y va a haber elecciones. Y yo también creo, y además no solamente va a haber elecciones, sino que Petro va a quedar por fuera del poder. Pero, pues sí, el pacto histórico y su proyecto, porque y la ciudadanía lo va a rechazar porque, pues, lo que hicieron fue estafar a la gente vendiéndole una falsa promesa. Pero el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición. Y es el gobierno de transición primero porque no va a poder hacer mucho. Es más, lo que va a tener que hacer es deshacer, porque deshacer daños de este gobierno, pero también deshacer este tamaño del Estado tan grande y demás. No va a haber cómo financiar absolutamente nada. Entonces eso también hace que no sea que no pueda ser un gobierno que quiera basado de historia, porque no va a tener COP. Y también por un tema ya más electoral, y es que al final todos vamos a terminar eligiendo simplemente a la persona que pueda derrotar este proyecto político. Y ojalá después esa persona sea el que sea, pueda rodearse bien, especialmente de aquellos que no fueron elegidos y puedan montar un gabinete de lujo y hacer las cosas bien. Yo creo que por eso, inclusive, de pronto por eso hay tantos candidatos. Yo creo que esa sí es la expresión democrática. O sea, todo el que quiere participar, casi que le ha tocado alzar la mano, primero que va a ser una gran
conversación de convergencia nacional. ¿Vos crees que podemos derrotar al petrismo en primera vuelta? No, Yo sí. ojalá sea. ¿Sabes por qué tengo esa teoría? Porque Voy muy bien a la Copa América. ¿Qué al Mundial? Y que la Copa América al Mundial. si no, ese día no vemos el mundial. Algo no hay. Mundial. Hay que salir a votar. Pero ¿sabes por qué creo yo y por qué tengo esa teoría? Porque vienen ahorita unas consolidaciones. Hay 57 candidatos inscritos por firmas. De ahí pasarán 3 o 4. Claudia López, Juan Daniel Oviedo, de pronto, bueno, te digo, 3 o 4 que serán fuertes. Viene la consulta del pacto histórico. Yo creo que esa consulta del pacto histórico va a traer otras consultas de otro tipo de partidos políticos. De pronto la participación de Germán Vargas Lleras. Hay otra consolidación de otras figuras de centro derecha que van a ir todas a una consulta interpartidista. Si esa consulta interpartidista, dependiendo de lo que empiece a pasar, empieza a recoger varios movimientos de estos que ya por sinergia le han recogido digamos, la opinión de los ciudadanos en su momento, el ganador de esa consulta interpartidista puede resultar ganador en primera vuelta. Sí, es terrible, la verdad. Y además porque, que eso diga así también, vamos a llegar más unidos que nunca. Colombia nunca había estado tan unida frente al menos un deseo genuino de al menos frenar esta destrucción de la ciudadanía del país. Todavía nos falta unirnos en otros frentes, pero al menos en eso. Y lo segundo es, despertaron a un león dormido, que era la sociedad civil colombiana. Y ahí mete empresarios, centros de pensamiento, etcétera, etcétera. Antes le habíamos dejado esa responsabilidad únicamente de los partidos políticos, de los políticos, y ya no es así. Ya todo el mundo está actuando y eso sale bien. Y hay una lección muy importante ahí de Medellín, que no solamente recuperar el poder, sino aprender de esas lecciones. O sea, tenemos que corregir una cantidad de problemas históricos. Esto no es simplemente volver De nada nos sirve si quedamos igual a como estaba. a recuperar el poder. Pero que esta ha sido una conversación de pronto de alguna manera desestructurada y estamos aquí llegando al final y yo siempre termino con unas preguntas personales y empiezo siempre con esta. Con un libro para recomendar. Yo creo que en tu caso puede ser desde el pensamiento político, desde el pensamiento económico. Yo le voy a ir un libro que me leí hace poco, que mucha gente lo recomienda, y yo quizás por eso no me lo había leído, pero la verdad ese libro me lo leí además en una tarde, que es un libro corto pero profundo, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, porque además es un gran entendimiento sobre la libertad. Y sobre todo, porque toda esta conversación que hemos tenido es sobre digamos que los enemigos de la libertad externos, pero es que Víctor Frank habla desde los enemigos internos y cómo inclusive en momentos tan difíciles como vivir en un campo de concentración seguimos siendo libres. O podemos tomar la decisión de seguir siendo libres. Entonces yo creo que es un libro muy fuerte. Pero me gusta cuando esto se repite. Ese ya habíamos tenido una recreación. Bueno, una canción que te devuelva la fuerza y en momentos de frustración o de desesperanza. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, pero la gente que me conoce lo sabe, es que yo soy una persona afiebrada por el vallenato. Yo creo que es una enfermedad. Y yo tengo una canción que siempre la escucho cada vez que estoy golpeado, que me la dedicó mi papá, que se llama Mi Muchacho, de Diomedes Díaz. Y esa canción para mí significa muchísimo. Está abriendo de media, está el más popular aquí Y tiene podcast. una grande enseñanza, porque tiene una frase muy bonita que yo soy con mi hijo y es, no importa si quieres ser zapatero, lo importante es que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del poder. Bueno, Camilo, yo le hago esta pregunta a todo el mundo. Lo que pasa es que vos sos más joven, que yo te la toques al revés. No que le diría ese Camilo del presente, el Camilo del pasado, sino que le diría el Camilo de hoy, de libertad, a ese Camilo del futuro en 20 o 30 años. Yo diría al revés. Yo diría que Política. Que sí se pudo. Ya política estoy, pero no política electoral. Yo diría que sí se pudo. Yo vuelvo y insisto lo que contaba ahorita. Yo creo que yo le voy a dedicar mi vida hasta el último día a trabajar por Colombia, dejarla mejor de como la encontré, y a ese Camilo dentro de 60 años le voy a decir, sí se pudo. Valía la pena la lucha. Valía la pena la lucha. Fue difícil, pero valió la pena. Y a libertad. Que además espero que Libertad siga existiendo en esa época, porque el proyecto de nosotros, a propósito del cortoplacismo, está diseñado por más de 100 años. No, lo único que espero de Libertad es poder mirar a Libertad y como esté ahí, mirarlo con orgullo y entender que ya ha vivido Colombia. Camilo, te agradezco mucho por darse esta invitación. Muy amable. Muchas gracias a todos.